buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva capacitación del Club Peisa. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que no habíamos visto en estas 61 clases que por ahí estuvieron. Alguien que va llevando la cuenta nos pasó el número, sobre calderas de mediana potencia. Así vamos a conocer la línea XP y, bueno, los diferentes esquemas para poder instalarla. Pablo, José, ¿están por ahí? Hola, Ani, buenas tardes. Buenas tardes. Pablito, Ahí está ¿cómo andan Pablito. todos? Ahí, a ver, estoy Ahí muteado como nuevo verbo. Yo muteo, tú Tú muteas, él mutea. ¿Cómo estoy? ¿Muteado? No, ahí No, estás bien. Estoy. Alguien Estás está desmuteado. mateando, otro está muteado, pero estamos todos. Estamos todos. Y hoy volvimos, que Te volví. el martes te abandonamos. Claro. Cierto. El martes estuvimos con Andrés. Sí, Sí, nos fuimos a un spa con José, Sí, tranquilo. sí. sí, La me verdad, imagino, ¿no? todo Las pago. pensiones. Todo, sí. All inclusive era. Bueno, José, ¿vos todo bien? Bien, Pablito, ahí andamos. Corriendo. Ahí, estaba mirando, nosotros hemos tenido normalmente una convocatoria con un rating parecido al del partido de hoy en la Bombonera. Hoy se juega en la Bombonera el En la partido. bombonera. ¿Eh? Muy bien. Obviamente, a medida de que vamos avanzando en el año, todo el mundo tiene ocupaciones que terminar. Los temas que nosotros estamos dando los hemos repetido algunos, tratando de hacer síntesis que no todos necesitan. Y bueno, hoy somos 69, mira vos, que no es poco, ¿no? 69 participantes y siguen subiendo en todo el país, representando a los instaladores de distintas zonas, ¿no? Y con distintas experiencias. Así que este año ha sido, esto viene digamos, a raíz de que Di María había dicho que ya son 62 capacitaciones. Sí, yo ya perdí la cuenta, tengo que volver a mirarlas. Pero son muchas. Ha sido un año complejo, al cual hemos podido sacarle el jugo, buscando la vuelta. 61, me dice aquí Pablo. Buscándole la vuelta y bueno, y reuniéndonos 2 veces por semana durante todo el año, con frío, con lluvia. Ahora mucha gente todavía está dando vueltas, la verdad es esa, así que vamos a ir pensando qué alternativas tenemos. Bueno, Gustavo dice que 69 es su número de años. Bueno, me alegro, Gustavo. Gustavo Bataglia. Bien. 69. Sos del 51, como yo. Del 51. Bueno, chicos, hoy largamos con lo que nosotros llamamos calderas de media potencia. Superan las 32.000, las 45.000 calorías, que son las que están de alguna manera reglamentadas por la NAC 200, ¿no? Artefactos de gas hasta 45.000 calorías. Estas son calderas que tienen más capacidad, es una línea de Peisa, un caballito de batalla que hace años que estamos produciendo y que nos dan excelentes resultados en el sentido de que son fuertes, son confiables. Es una línea de calderas que está con la tecnología nueva en función del rendimiento, la automatización, pero con el concepto de la caldera, digamos, histórica. Es un Falcon, pero tuneado, un Falcon con todo lo que necesita hoy un auto para ser cómodo y, digamos, eficiente. La caldera XP, acá vamos a tratar de ir pasando las láminas, las filminas. La caldera XP viene en 4 modelos. Hasta hace poco había 3, 60, 80 y 100. La XP60, la XP80 y la XP100. Y ahora, hace un año o 2, se agregó el último modelo de mayor capacidad, que es la XP120. ¿Estamos? Son, en lo que hace a consumos nominales, es decir,
en lo que hace a cuál es la potencia nominal, entre 58.000 y 120.000 calorías. Fíjate que ya estamos en una onda, en una gama de calderas aplicables a usos en donde se necesita más potencia. ¿Estamos? Bien. Falta poco para ser youtuber, dicen por ahí. Ganan guita los youtubers. Justo Falcon me dice, sí. Perdón por la palabra. Falcon es un auto que ha tenido muy mala prensa y muy mala historia en nuestro país. Así que bueno, digamos que es un Chivo 400, la XP. ¿Cuáles son las características? ¿Qué tipo de caldera es? Bueno, es una caldera de hogar abierto y de tiro natural. Viene con tiro natural, viene para gas natural y para gas licuado. Los quemadores son quemadores atmosféricos, son quemadores que no tienen ningún tipo de ayuda mecánica para la ventilación, para la extracción de los humos. No son tiros forzados, son quemadores atmosféricos de acero inoxidable. Se pueden instalar en batería. Hoy vamos a ver cómo se pueden ir uniendo las distintas calderas. Tiene determinadas características que ahora vamos a ver que nos permiten izarla, porque son pesadas, y bueno, y todos los controles de seguridad como para que esta caldera sea totalmente confiable. Viene el cuerpo, que es de fundición de hierro, por eso digo que viene, digamos, descendiendo de la vieja gama de calderas, como las que le mostré alguna vez de Tamet o de Ideal, esas calderitas que tener una hoy es un lujo. Yo tengo una en el local pintada con el bruto manómetro, esas calderas de fundición de hierro con la puertita para cargar la leña, abajo la puertita para la entrada de aire, para avivar la llama. Son cosas que nos ponen nostálgicos a lo que tenemos algunos años. Ahí que tenía 69 me entiende. Bueno, próxima, acá están las características. La caldera viene con, espera que corro esto un poquito, ahí está. La caldera viene siempre en una altura de más o menos 1,2 metros, es 1,2 centímetros. Y va cambiando de ancho, la distancia E, que es esta de aquí abajo, va a ir cambiando en función del modelo, porque es una caldera seccional, es decir, es como un radiador que tenemos secciones y que los vamos armando en función de la potencia que necesitamos para poder entregar determinada cantidad de calor al ambiente. Bueno, de la misma manera, la caldera XP es una caldera seccional, que tiene distintas secciones que se van acoplando unas con otras y conforman los distintos modelos. La XP60 tiene 64 centímetros de ancho. En cambio, la XP80 ya tiene 84, es más ancha. La XP100 tiene 1,4 metros. Y la XP120 tiene 1,24 metros de ancho. ¿Qué ventaja tiene además esto de ser calderas seccionales? Y muchas veces las utilizamos en consorcios, en donde a lo mejor estamos suplantando un sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria en una terraza o incluso en un sótano. ¿Cuál es el problema? Esto es algo que se plantea muy frecuentemente. ¿Cuál es el problema cuando nosotros tenemos que cambiar una caldera grande por varias chiquitas en un sótano? Y bueno, el problema es las ventilaciones. En general, de acuerdo a la normativa, cada caldera tiene que tener de tiro natural, tiene que tener y con quemador presurizado también, tiene que tener una ventilación independiente a los 4 vientos. Cuando estamos en un edificio en donde había una caldera que tenía esas viejas
Zorro se llama el conducto de refractario donde emboca la caldera grande, y después el tiraje que, digamos, atraviesa toda la altura del edificio, y queremos poner 2 o 3 calderas para suplantar esa, y tenemos que hacer 3 ventilaciones, o 2 ventilaciones, o 3 ventilaciones distintas, y llevarlas a los 4 vientos. Cosa que no sucede en las terrazas. Cuando la sala de máquinas está en la terraza, hay muchos edificios que tienen la sala de máquinas en la terraza, es mucho más fácil colocar las calderitas, agujerear la losa de la sala de máquinas y salir con las ventilaciones ahí nomás. ¿Se entiende esto? Sí, sí, está claro. Ahora, ¿qué ventaja adicional tiene esto? Y que se pueden desarmar. Vos tenés que subir esto y no te entra en el ascensor, y bueno, le podés sacar el gabinete, y te fijas si sin el gabinete, con el cuerpo de fundición, te arreglás para poder subirla. Y si no, hasta podés desarmarla y volverla a armar. Obviamente, esto implica la pérdida de la garantía, pero me refiero que en determinadas situaciones nos permite llevar la caldera a lugares en donde de otra manera, con una caldera de chapa tipo monobloc, digamos, sería imposible. ¿Está? Claro. Bien. ¿Alguna pregunta de todo esto? Que ahí vi que se movió mucho el chat. Ahí Hernán te pregunta, como inquietud, ¿se podría hacer una comparativa de eficiencia entre calefacción a tiro balanceado tradicional con radiadores y suelo radiante? Sé que también rinde 50-55% una tiro balanceado, medio confuso. Una tiro balanceado un 45%, por lo que sería interesante Si para está convencer. hablando, Hernán Sarabia, que ya se ganó un premio la clase pasada, si está hablando de estufas de tiro balanceado, sí. La eficiencia de una estufa de tiro balanceado es entre el 45 y el 60% como mucho. Como mucho, depende de la marca. Hay algunas de tiro balanceado que tienen hasta un convector, un forzador para hacer pasar el aire, rinden un poco más, pero nunca supera el 60%. Y estas calderas centrales tienen una eficiencia del 90%. Ahora lo vamos a ver eso en esta misma tabla. ¿Mm? Tienen una eficiencia del 90%, prácticamente un 30% más. El secreto está en eso, en definitiva, en ver cuál es el rendimiento de la caldera. Después, vos podés transmitir ese calor útil a un piso radiante, a radiadores, a producción de agua caliente sanitaria. Pero todo el secreto está en la eficiencia de lo que nosotros llamamos la máquina térmica, ¿cierto? Que es la caldera. ¿Qué diferencia hay entre lo que consumo y lo que aprovecho para el trabajo térmico que tenga que realizar? Es Los dos decir, sistemas son mucho más eficientes. los sistemas centrales son más eficientes. Pero a ver, una caldera individual, chiquitita, mural, también tiene un rendimiento del 90%. La gran diferencia es en un edificio, cuando vos ponés calderas murales, estás previendo una capacidad de prácticamente 30.000 calorías de gas en cada unidad funcional. Porque no siempre vas a usar esas 30.000 calorías, pero la demanda potencial está de que estén todas consumiendo al máximo al mismo tiempo. Por lo tanto, la cañería de gas con la que tenés que alimentar todas esas unidades, para alimentar todas esas calderas, está dimensionado para algo que quizás no ocurre nunca. ¿Estamos? Con una caldera central vos trabajás con la simultaneidad. Por lo tanto, el consumo de una caldera central generalmente no es igual a la sumatoria de los consumos de todas las calderas individuales que habría que poner en el edificio, sino que por aplicar un coeficiente de simultaneidad baja mucho. ¿Está claro esto? Sí, sí, sí.
Después ahí te pregunta Gustavo, dice, ¿qué ocurre cuando se dice que la caldera está trabajando fría? ¿No? Es una Y expresión, condensa. está Cuando la caldera condensando. está trabajando fría, condensa, y si no es una caldera de condensación, se arruina. Hoy vamos a ver esto en estas calderas. Estas son calderas que hay que trabajarlas todas a 85, 80 grados. Es decir, son calderas calientes. ¿Mm? No podemos, porque tenemos un piso radiante, poner la caldera a trabajar a 50. Tenemos que hacer trabajar la caldera a 85 y después ver de qué manera llego a la instalación con 50, 45 grados, que es la temperatura indicada para un sistema de piso radiante o losa radiante. ¿Está? Perfecto, ¿Mm? bárbaro. ¿Acá algo más? Seguimos entonces. Perfecto. Bueno, estábamos en esto, la XP60, la 80, XP100, XP120. El ancho va variando porque cada una de ellas, a medida que suma potencia, suma elementos, suma secciones de fundición adentro de la caldera. Secciones de fundición que son todas iguales, simplemente en función de la cantidad que estén justapuestas, vamos a tener las distintas capacidades, y que tienen una gran superficie de absorción del calor de los gases de la combustión. Si uno las viera, tiene como conitos, quiere decir que la llama está como esquivando conitos para salir por la chimenea. Eso retarda el pasaje de los gases y permite una gran absorción de esa energía por parte de la sección de la caldera que la traslada al agua que está circulando por adentro. ¿Está claro? Sí, sí. Salidas de humo son todas de tiro natural, hogar abierto, por lo tanto hay que tener muy en cuenta la ventilación del local, en donde se van a ubicar, y obviamente hay que cumplir con todas las disposiciones respecto de las ventilaciones, salidas de humos, de las calderas de cámara abierta y tiro natural, que los vimos 1.000.000 de veces, chicos, pero que son del artefacto para arriba 50 centímetros rectos y después un codo que lo ideal es que sea 45 grados, no tener un desvío mayor de 2 metros con un 4% mínimo de pendiente ascendente, y el tramo a continuación de ese tramo prácticamente horizontal tiene que superar 1,5 veces ese desplazamiento que tiene como máximo 2 metros, por lo menos 1,5 veces para rematar a los 4 vientos. ¿Está claro? Bien. Bueno, esto es con respecto a la salida de humo. El peso, fíjense, ¿no? Es lo que yo les decía. La XP60 son 190 kilos. En cambio, la XP120 son 350 kilos. ¿Mm? Y la cantidad de kilocalorías nominales es 58.000, la XP60, 78.000, la XP80, 99.000, la XP100 y 120.000 calorías, la XP120. Como dijimos que el rendimiento es del 90%, si queremos saber cuál es la potencia útil real de las calderas, vamos a multiplicar este consumo, esta potencia nominal, que es la potencia con la cual vamos a diseñar la instalación de gas, la vamos a multiplicar por el coeficiente de rendimiento. Quiere decir que para ir a la de 120.000 calorías, 120.000 por 90% nos da 108.000 calorías. Este es el rendimiento de la caldera, la potencia útil de la caldera XP120. ¿Estamos? Pablo, Sí. ahí te Perdón, preguntan si no es es eso. necesario que el conducto de evacuación de gases esté todo aislado, completamente aislado. 108.000 calorías, la de 120. A ver, siempre conviene, a ver, ¿cuándo se produce la condensación? La condensación se produce cuando la combustión del gas, que tiene entre sus
resultantes, gases resultantes, vapor de agua, ese vapor de agua encuentra una superficie fría y empieza a transformarse en agua y a chorrear para abajo. Esa agua no es agua pura, es agua con sulfuros, es agua cáustica, agresiva, y por lo tanto deteriora el cuerpo de la caldera, el material de la chimenea, etcétera, etcétera. Si yo aíslo esa cañería, especialmente en lugares muy fríos, ¿no? Cuanto más fríos son los lugares, más necesidad hay de aislar la chimenea, la tubería de la chimenea. Entonces logro que se caliente muy rápidamente, y al mantenerse caliente, el vapor que yo estoy produciendo al quemar gas se va como vapor a la atmósfera. De la otra manera, parte de ese vapor empieza a condensarse en las paredes frías y a chorrear para abajo. ¿Estamos? Bien. Entonces, siempre es conveniente. Ahora, obvio, si tengo 2 metros de chimenea recta y estoy en una zona templada, y bueno, quizás no sea totalmente necesario. ¿Qué es mejor? Sí, es mejor. Aislar la tubería de la chimenea siempre te va a producir un beneficio. ¿Estamos? Bien, ahí Hernán te pregunta si habría que considerar el nivel calórico inferior del gas. Es necesario considerar el nivel calórico inferior. Y sí, en este tipo de calderas estás considerando el valor calórico inferior, porque el valor calórico superior lo vas a considerar cuando vos podés recuperar ese calor de condensación. ¿Está claro? Vamos, debemos una charla sobre teoría de la condensación, valor calórico superior e inferior del gas, de qué manera fue cambiando todo este paradigma en función de los desarrollos de lo que fueron las calderas de condensación. Vamos a preparar este tema para poder entenderlo. Pero sí, estamos hablando del poder calórico inferior, cuando hablamos de un rendimiento del 90%. ¿Está claro? Bien, adelante. Bueno. Avance de página. Hoy partido, chicos, contra Paraguay, contra los guaraníes. Ah, ¿sí? Sí, no sabía nada, mira. A las 9 de la noche, Argentina-Paraguay en la Bombonera. Estoy tanto en esto que ya no me entero ni lo que pasa en la esquina de casa. Bueno, viste, es la alienación, no hay que alienarse. Bueno, este es un poco los componentes principales. La caldera tiene una entrada de gas con una válvula, tiene piloto permanente y lo tiene con un piezoeléctrico, con un magiclick para darle chispa y que se encienda. Y tenés el tablero. En el tablero vas a tener la tecla de encendido, vas a tener el termostato de operación, el que vos vas a regular la temperatura que querés, vas a tener un cuadrante, le falta la agujita, pero esto es un termómetro que te va a decir qué temperatura tiene el agua dentro de la caldera, y tenés también un manómetro que te va a dar la presión que tiene el sistema, ¿sí? Además de eso, tiene una tapita en la cual hay un reset, la tenés que desenroscar y aparece un pendorchito para ser técnicamente sofisticado, y ese pendorchito es el que salta si hubiera algún problema de tiraje, porque tiene un sensor de tiraje que en el caso de que haya una deficiencia en el tiraje y aumente el calor en la caja de humo posterior de la caldera por falta de la necesaria rapidez de evacuación de los gases, corta el sistema y se enciende este LED luminoso, un indicador que te dice que la caldera cortó por falla de tiraje. ¿Qué tenés que hacer? Primero, averiguar qué es lo que está pasando, y segundo, destornillás la tapita del que dice reset del termostato de humo y apretás el botoncito y ahí tendría que volver a arrancar. Si se repite la anomalía, bueno, tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Muy bien, señor. Ahí preguntan qué diámetro tiene de gas, depende del modelo. Depende del modelo, en general entra en 3/4, lo cual no dice que la cañería de alimentación
tenga que ser de 3/4, chicos. Las reglas de, digamos, la reglamentación de gas dice de que la cañería tiene que ser hasta la llave de paso del artefacto, de la sección, incluso la llave de la misma sección, de la cañería que viene desde el medidor hasta el artefacto. Es decir, si yo tengo la caldera a 40 metros, a 40 metros del medidor, y tengo que tirar una cañería para alimentarla de 40 metros de largo, no tengo acá la tabla, pero estoy seguro que el caño que tengo que poner de gas es de 1,4 pulgadas o 1,5 pulgadas. Entonces, llegás con 1,4 pulgadas, 1,5, lo que te dé la tabla, pones la llave de corte reglamentaria, la altura reglamentaria, etcétera, etcétera, y recién ahí podés reducir y entrar al artefacto que por ahí tiene una entrada de 3/4. ¿Está claro? Ahí me estaba fijando desde 1 pulgada, pero tiene que ser siempre, el caño tiene que ser más grande, nunca más chico, digamos. Por supuesto, de 1 pulgada algunas, otras creo que son de 3/4. A ver, No, tengo acá el manual y dice XP60, a ver. todo 1 pulgada. Bueno, 1 pulgada, lo cual no significa que el caño que llegue tenga que ser de 1 pulgada. Claro. Generalmente es de mayor sección. Y cuando vos llegás, ponés la válvula de la misma sección del caño, recién ahí podés reducir y entrar en 1 pulgada la caldera. ¿Estamos? Bien, ¿qué es la bífida? ¿Cómo? ¿Bífida o bifida? No te escucho. ¿Qué es la bífida? O Pablo y María dijo, tuve problemas con la bífida. Con la bífida. Sí. La bífida es la termocupla. Ahora lo vamos a ver acá. Eso. Ah, la termocupla. Sí, sí. Esta caldera tiene una termocupla bífida. Como tiene piloto permanente, tiene una termocupla. En esto lo vamos a ver. La termocupla bífida es esta que está acá. Esta que está acá. TS. Termostato de seguridad. Vamos a ver de qué se trata. Este es el esquema eléctrico de las calderas XP. Entramos con la línea en el borne 1, el neutro en el 2, la tierra en el 3. ¿Sí? Del 4 y el 5 vamos a entrar a la válvula de gas. ¿Sí? Del 6 y el 8, perdón, del 7 y del 8 vamos a entrar a la bomba recirculadora. La bomba recirculadora del sistema en el cual tenemos una caldera XP se conecta a la caldera. No se conecta aparte, que ande independiente. No, se conecta a la caldera y ahora les voy a explicar por qué. Y después tenés el termostato de ambiente entre el 13 y el 14. Y entre el 10 y el 11 vas a tener el presostato por falta de agua. Así como las calderas murales tienen ese termostato que si la presión baja de 1 kilo, 600 gramos, normalmente están regulados, corta el sistema por error 1, acá no tenés el display que te va a decir error 1, pero sí tenés el termostato de agua, el presostato de agua, que lo que te va a decir es que le falta agua en la instalación y por lo tanto la caldera cortó. Tenés que mirar el manómetro cuando la caldera corta y si es que está la aguja del manómetro por debajo de 600 gramos, es que le está faltando agua al sistema. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué es la termocupla bífida? La válvula de gas tiene una termocupla que está sobre la llama del piloto. La termocupla es una cupla, son dos metales con distinto potencial eléctrico que al recibir calor generan una corriente eléctrica de bajo voltaje. El calor genera esa corriente. Una corriente eléctrica que tiene suficiente fuerza, digamos, como para poder mantener pegado un electroimán. Cuando vos apretás el botón de una válvula de seguridad para que empiece a salir gas por el piloto, sea el piloto de lo que fuera, de un termotanque, de una estufa o de una XP120, vos apretás el botón con la mano, vencés la fuerza de un resorte. En ese momento empieza a salir gas por el piloto. Acercás la llama o apretás el magic click, el piloto se enciende.
Al encenderse empieza a entregar calor a la termocupla. La termocupla, al calentarse, genera una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica energiza una bobinita que tiene la suficiente fuerza como para mantener pegado ese émbolo que está dentro de la válvula de gas, ese émbolo que vos bajaste con el dedo. No tiene fuerza para chuparlo, es un electroimán que no tiene fuerza para chupar el émbolo para abajo, para vencer la resistencia del resorte. Pero sí, si vos vencés con el dedo esa resistencia para mantenerlo pegado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el piloto se apague. Si el piloto se apaga, la termocupla se enfría, deja de producir esa corriente eléctrica y entonces el electroimán ese que estaba manteniendo la sopapita para abajo para que pase el gas al piloto, corta y salta. ¿Estamos? Entonces, cuando el piloto se apaga el sistema, no puede encender el quemador, la válvula de gas principal. Porque si sucediera eso, estaríamos acumulando gas sin quemar y podríamos generar una explosión. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es la termocupla bífida? La termocupla de las XP, además de energizar la válvula, como les acabo de contar, esa corriente de baja intensidad, va a pasar por un termostato límite. ¿Qué quiere decir? Que si la temperatura de la caldera, del agua de la caldera, supera los 90 grados, ese termostato abre, al abrir, corta la corriente de la termocupla y la caldera se apaga totalmente como si se hubiese apagado el piloto. ¿Está claro? Con esto le contesté al amigo. Sí, claro. Respondida. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Fíjate, la termocupla sería esta de acá, ¿ves? La corriente de la termocupla pasa por un TS, que es un termostato de seguridad. No. Hay que chequearlo eso. Los bornes tienen que estar bien ajustados porque estamos trabajando con corriente baja y si se humedecen o si se sulfatan o lo que fuera, por mal mantenimiento de la caldera, hay veces que la caldera la dejan debajo de un techo. Vos ves millones de cosas. Porque yo y la caldera no me anda. ¿No te anda? No le da bola. La caldera tiene que tener en un lugar protegida y no todo el invierno a la intemperie con una gotera arriba. Entonces, ese es un tema que hay que controlar. ¿Está claro todo esto? Hemos ido a ver caldera a la intemperie. No sé si vos estabas. ¿Te acordás? En la quinta. En azotea, así, sin nada, sin techo, una cosa de loco. Me acuerdo en una quinta que fuimos por allá por San Vicente, creo que era. Desastre. Además, estas calderas, muchas veces los otros gremios las utilizan de andamio. Es algo que hay que controlar constantemente. Porque, claro, como son altas, vos tenés la sala instalada, vino el tipo de la electricidad para poner la luz en la sala de máquina, ¿y a dónde se para? Arriba de la caldera. La ven robusta. Dice, che, la chapa de la caldera es muy débil. Y bueno, flaco, si te subís vos a la service, hay un tipo de la caldera, con 120 98 kilos, no hay chapa que aguante, no es la idea. Claro. Totalmente. Bueno, este es el sistema de anclaje que tiene, de traslado. Fíjate, viene ya con unas especies de grampas que se pueden enganchar en el cuerpo de la caldera y pasar 2 caños, como explica acá esto, para poder levantarla y poder trasladarla, dado que son pesadas. Estas calderas vienen siempre con las conexiones del lado derecho. Tiene del lado derecho el gas, el retorno y la mandada. Pero podemos pasarlas al lado izquierdo. Del lado izquierdo, lo que tenés son las mismas entradas
en la fundición del cuerpo de la caldera, taponadas con tapones. Entonces, se podría, en el caso necesario, cambiar la acometida. Lo que sí se aconseja es que tanto el retorno como la mandada se tomen del mismo lado. Pero ¿Por qué eso, podés Polito? hacerlas izquierdas o derechas. Vienen siempre derechas. Por eso acá dice, con la posibilidad de que estas acometidas se puedan trasladar al otro lado, al lado izquierdo. ¿Estamos con esto? Bien, de izquierdo a derecho, pero del mismo lado los dos. Exactamente. Bien. Bueno, consideraciones de la instalación, un poco son las generales de la ley. Lo que sí hay que tener en cuenta en estas calderas es la ubicación. Siempre en una caldera mural nosotros decíamos que tenía que estar a cierta altura del cielo raso para poder montarla. Antes, cuando se veía la llama piloto, que pedía la disposición de que estuviera el agujerito de la caldera por donde se veía, de la tapa de la caldera, por donde se veía la llama piloto en el caso de las calderas murales, más o menos a la altura de la vista, de la visión de alguien. Pero se pedían 10 centímetros de cada lado a fines de no dificultar demasiado el trabajo de mantenimiento. Las calderas XP tienen que tener 3 lados libres, es decir, las podés apoyar el fondo de la caldera contra la pared. Por el lado del frente, y tenés que tener la distancia necesaria como para poder operarla. Para poder mirarla, ver, por lo menos 1 metro, como para poder operar la caldera. Y de costado, tanto para un lado como para el otro, tiene que haber 40 centímetros entre la caldera y la pared u otra caldera o otro tanque. 40 centímetros libres. Quiere decir que tenés la caldera, el frente para poder acceder, apoyada contra la pared y mínimo 40 centímetros de cada lado pide Metrogas o pide la distribuidora. ¿Estamos? Bien, ok. Siempre, obvio, verificar las normas de Enargas y las disposiciones municipales que a veces varían en distintas jurisdicciones, pero en general es esto, 40 centímetros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es una buena ventilación del ambiente. Las rejas de toma de aire por abajo y salida por arriba siempre están en función de la potencia instalada en ese local de calderas. Y eso hay que respetarlo. Si la caldera no tiene buena cantidad de alimentación de aire exterior, funciona mal porque trabaja ahogada. ¿Estamos? Conexión de agua. Obviamente, cuando ponemos la caldera antes hacemos circular un poco el agua para limpiar todas las impurezas. En el caso de que tengamos sospechas de que sean demasiadas, se pone un filtro y se va limpiando. La conexión tiene que estar realizada con empalmes rígidos, ¿no? Es decir, no tiene que estar tensionada la caldera de fundición. Yo tengo un caño que sube, ese caño no puede descansar su peso sobre la rosca de la sección de fundición. Tiene que estar correctamente engrampado como para no generar tensiones. Vos podés poner llaves tanto en la mandada como en el retorno con las uniones dobles correspondientes para poder, en el caso necesario, retirarla para algún trabajo. Y es importante lo que les comentaba recién, que tanto la mandada como el retorno estén conectados en el mismo lado de la caldera. ¿Estamos? Bien. Accesorios de la caldera. Bueno, esta caldera viene sin vaso de expansión y sin bomba. Tanto el vaso de expansión como la bomba lo tenemos que calcular nosotros en función de las características de la instalación. Estamos hablando de la caldera, la más chica es la de la XP60, que tiene 58.000 calorías y que por el 90% son 52.200 calorías
de potencia, calorías hora de potencia. Esto implica que es una caldera que en un clima templado, provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, para arriba, y estás hablando de calefacción de una casa de 500 metros cuadrados. Son calderas grandes. Por lo tanto, calcular la bomba y el tanque de expansión que necesitamos para hacerla funcionar implica un cálculo, implica justamente eso. Ver qué tanque de expansión vamos a colocar y qué bomba vamos a utilizar. Y con esto volvemos al tema de siempre, la curva de la bomba, la pérdida de carga, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a hacer muy fácil. El vaso de expansión tiene que ver con dos cosas. Dimensionar el vaso de expansión tiene que ver con la temperatura a la que vamos a elevar el agua de la instalación. Una cosa es un sistema por piso radiante en donde el agua la vamos a llevar a 50 grados y otra cosa es un sistema de radiadores donde el agua la vamos a llevar a 85 o 90 grados. Cuanto más calientas el agua, más dilata. Por lo tanto, más grande va a tener que ser ese tanque de expansión. Entonces, ¿de qué depende el cálculo del vaso de expansión? Depende de la temperatura a la que vayamos a trabajar y de la cantidad de litros que tenga la instalación. Tenemos que hacer un cálculo estimado de la cantidad de litros que pueda llegar a tener la instalación en donde aplicamos la caldera. Muy bien. Hay un tal Bertani Franco que te está haciendo una pregunta, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco. A ver, ¿qué me ¿te suena dice? familiar? ¿Te suena familiar? Me suena familiar. Franco es mi más directo alumno. Mira. ¿Hay una regulación sobre los metros cúbicos del local de la caldera según la potencia de la caldera? Sí, hay una regulación y hay también una regulación del tamaño de las rejas de ventilación. Eso debe estar en la NAG correspondiente, es un tema más del gasista que nuestro, pero existe esa regulación. Yo, la verdad, no la recuerdo. Sí hay una regulación. Vos no podés poner en un placar qué sé yo, 100.000 calorías. ¿Estamos? Bien. La NAC 200 es hasta No, 45.000 calorías. Claro. Puede ser la 201. Esta Sí. es otra norma. Creo que la 201, que es ya para potencia, de más de 50.000. Sí, viste, van cambiando Sí. la nomenclatura de acuerdo al tipo de equipo que estemos mirando y cuál es entonces las condiciones. Correspondiente. ¿Qué dicen, chicos? ¿Vamos a ver el partido? Ya estoy. Falta poco. Esta semana estoy cansado porque mi hijo me mandó a laburar, ¿viste? Y hacía tanto que no laburaba con esto de la pandemia que salir un poco te palma. Juanpi. Bueno. Estuve en la casa de Mario Kaufman, que le mando un saludo a todos. Sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Está muy bien, muy bien. Bueno, el vaso entonces es un elemento de seguridad, porque ya lo vimos, son como dos tazas que tienen un diafragma de goma en el medio, el diafragma tiene de un lado aire y del otro lado el agua de la instalación, el aire está cargado a determinada presión, en general 1 kilo, 1,5 kilos, y cuando el agua se dilata producto de la temperatura, este diafragma se curva, se estira y contiene el volumen producto del incremento del volumen de agua. ¿Estamos? Bien. Listo. Perfecto. Funcionamiento, entonces. Esto es el vaso de expansión. Un cachito, acá está. Aquí lo tenemos también. Esta era la foto que yo les mostré varias veces. Este es el de las calderas murales, que son como, en vez de 2 tazas, son 2 platos hondos, digamos, con el diafragma de goma en el medio. Lo ven acá, el diafragma de goma, y de un lado está el agua, del otro lado está el aire.
Esto está en contacto con la instalación, esta es la cámara de aire, tiene una válvula de llenado para controlar cuál es la presión. La presión se controla con la instalación vacía, sin la presión del agua. Se vacía la caldera, se le da 1 kilo, 1,5 kilos a la cámara de aire y recién después se carga la presión del agua, que normalmente tiene que, digamos, en el manómetro tiene que superar el kilo. Se puede colocar en cualquier nivel, no hace falta ni que esté arriba. Mucha gente piensa que va arriba. ¿Por qué? Porque cuando los tanques de expansión eran abiertos, no cerrados, obviamente tenían que estar en el punto más alto. Si estuvieran en el punto más bajo, estarían chorreando agua constantemente, desbordando. ¿Estamos? Entonces, no, el tanque de expansión cerrado lo puedo poner al lado de la bomba, si quiero, abajo. ¿Estamos? Siempre conviene, sí, decime. Perdón, estos vasos vienen también precargados con un bar, ¿no? Con nitrógeno. Sí, o con nitrógeno o con aire, no siempre con nitrógeno. Ahí pregunta Leo Pacheco, ¿qué pasa si tenés una instalación que trabaja con más kilos? Dice 2,8 kilos. ¿Tenés que modificar la presión de nitrógeno, cambiar el vaso? Más que modificar, tenés que comprar un tanque de expansión para esa presión. Para esa presión, claro. Exacto. Claro. Porque si le das más presión descargado, podés llegar a romper el diafragma. Es decir, que todo eso se pide, a pedido, para las características que tengas de trabajo. Si vos tenés poca presión de aire y tenés mucha presión en la instalación, lo que va a pasar es que ese diafragma se va a inflar demasiado y correr riesgo de que se raje. En cambio, si tenés más presión de agua, pero también más presión de aire o del gas que sea, entonces trabaja en equilibrio y no se va a producir ese riesgo de rotura. Siempre conviene el vaso de expansión cerrado frente a la posibilidad del abierto, porque no oxigena el agua, porque si hay una pérdida te das cuenta enseguida. Con el tanque de expansión abierto tenés un flotante que va agregando la pequeña cantidad de agua que pudiera evaporarse, pero esto trae como consecuencia de que si tenés una pérdida grande, recién te das cuenta cuando la pérdida es tan grande que supera la cantidad de agua que pueda entrar por el tanque. Entonces ahí va a ir bajando el nivel y vos te quedás en los radiadores de la planta alta sin aire. Por ahí las pérdidas son en el piso, no las ves, y bueno, estuviste perdiendo agua durante años a veces. Acá apareció el Bertani que sabe en serio. Sí. Que se llama Mario, parece. Apareció Mario. ¿Qué dice? Dice que por la diferencia de densidad del agua, se puede calcular que el 5% de la cantidad del agua, el vaso de expansión es el 5% de la cantidad del agua de la instalación. Firma Acá Mario viene Bertani, el Bertani, el más. No, ese es el Bertani que sabe. Yo sé, soy el Bertani que sé comunicar, pero en realidad el que me asesora es Mario. El vocero. Ahora viene una tablita donde está, de acuerdo a la cantidad de agua que tiene la instalación, qué tanque de expansión tenemos que colocar. Ahí está, ¿ves? Mario, te adelantaste, Mario. Mario, te adelantaste. Te adelantaste. Características de los vasos de expansión. Presión máxima del trabajo de los vasos de 12 a 50 litros, 6,4 bar. Presión máxima de trabajo de los vasos de 105 litros, 6 bar. Rango de temperatura de trabajo de menos 10 grados a 99 grados. En realidad, esto es si tenés glicol, porque si vos tenés agua a menos 10 grados, es hielo el agua. ¿Estamos? Claro. Presión de precarga de los vasos de 12 a 50 litros, 1,5 kilos, 1,5 bar. Y de los de precarga de los vasos de 105 litros, el grandote es de 2 bar. Esto contesta un poco las preguntas de Leo, ¿era el que preguntaba? Creo que sí, que Leo. Entonces, si vos tenés una instalación de 6 bar, y bueno, la presión máxima de trabajo de los vasos de 105 litros es 6 bar. En cambio, si el vaso es hasta 50 litros, la presión máxima es de 4 bar. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, acá están los códigos
la capacidad en litros y las dimensiones de cada uno de los vasos de expansión que podemos colocar en una instalación. ¿Está? Excelente. Está toda la familia, dice Leo Está Pacheco. toda- Si yo no le digo a ellos que me hagan un poquito de acompañamiento, los números Claro. se nos van para abajo, chicos. Claro, claro. Estamos, tengo a la nona, a mamá, mi hija tiene 99 años y hay veces que me escuchan. Claro, Es un participante más. un participante más. Claro, nosotros, Escuchame, el rating juega en todo. escuchame, el minuto a minuto es esto. ¡Epa! ¡Epa! O fíjate, en este momento somos 104, che. Sacás a mi hermano, a mi sobrino, a mi vieja y a mi mujer y son 100. Te va a decir que no pasaste de 100. Claro. Bueno, acá tenemos algo, que es una tabla que es muy interesante. Todo esto es para calcular el vaso de expansión, ¿eh? Y después vamos a calcular la bomba. A ver, esta tablita de acá lo que te da es la cantidad de litros de agua que entran en 1 metro de caño de distintas secciones interiores. ¿Estamos? Ajá. Por ejemplo, no nos vayamos a un diámetro de 6 milímetros, pero sí vayámonos a un diámetro de 15 milímetros interior, que es el caño que nosotros llamamos de 16 o de media. En 1 metro de caño de 16 tenemos 0,18 litros de agua. Por metro. ¿Está? Por metro, ¿no? Por metro. Bien. En 1 metro de caño de 16 tenemos 0,18 litros de agua. En un metro de caño de 25 tenemos 0,49. Tenemos medio litro de agua. En un metro de caño de 25. Entonces, esta tabla nos puede llegar a servir para calcular aproximadamente la cantidad de litros de agua que tiene una instalación. Si nosotros tenemos el plano, medimos qué cantidad de caño de media hay, qué cantidad de caño de 3/4, qué cantidad de caño de 1 pulgada o de 1/4, y bueno, podemos llegar a redondear que tenemos tal cantidad de litros de agua. A cada una de las secciones de radiador la tomamos como 50 centímetros de caño de 16, porque el conducto central de una sección de radiador es más o menos de esa medida. Y con eso podemos sacar aproximadamente la cantidad de litros de la instalación. Perfecto. Y otra cosa que en realidad no hace al cálculo, pero que es interesante, es cuál es el coeficiente de expansión del agua en función de la temperatura. Fíjense que el agua se comporta de una manera rara. Todas las materiales generalmente, cuanto más frío están, ¿cierto?, más se contraen. El agua tiene su máxima contracción a los 4 grados centígrados. Después de los 4 grados centígrados, se expande, se dilata. Es decir, si yo tengo agua a 1 grado, esa agua está más dilatada, tiene menor peso específico, menor densidad que el agua a 4 grados. Y a medida que voy subiendo de 4 para 100 grados, el agua se va aumentando su volumen. Esto te da cuál es el coeficiente de expansión a distintas temperaturas, de 0 a 100 grados. ¿Está? Bien. Ok. Antonia se dice, yo no soy pariente. No. Bueno. Entonces, por un lado ya calculamos el tanque de expansión. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos con la bomba ahora. Ahora vamos con la bomba. Y con esto liquidamos hasta el martes que la terminamos, la capacitación. A ver, el tanque de expansión ya lo sacamos, ya sabemos cuál es el coeficiente de dilatación que tenemos a 50 grados, qué cantidad de litros qué cantidad de litros de agua tenemos en la instalación. Si esa cantidad de litros de agua le aplicamos el coeficiente
de dilatación del agua a 50 grados nos va a dar un determinado volumen. Ese determinado volumen es el del tanque de expansión que tengo que colocar en esa instalación. ¿Está claro? Es decir, multiplico la cantidad de litros de agua por el coeficiente de dilatación a la temperatura máxima a la que voy a trabajar el sistema. Eso me va a dar una determinada volumen. Ese volumen es el volumen del tanque de expansión, ese o mayor va a tener que ser el tanque de expansión que tengo que colocar en esa instalación. Ahora vamos a la bomba recirculadora. En esto es muy fácil. La bomba recirculadora la vamos a calcular en función de dos elementos, caudal y contrapresión. ¿Sí? El caudal lo vamos a sacar dividiendo la cantidad de calorías por el delta T del sistema. Lo vimos muchas veces antes y acá se aplica de la misma manera. Vos fíjate que si yo tengo una caldera XP60 de 52.200 kilocalorías hora, con un delta T de 10 grados, calculé el delta T con 10 grados, voy a tener un caudal que es 52.200 dividido 10. Por lo tanto, es 5.200 litros hora. ¿Estamos? Con una bomba UPS 2580, que es la de 1 pulgada, para aplicar a esta caldera. En esta caldera no voy a poner una 3060, una cacao de mural, porque si pongo esa bombita, el delta T se me dispara. Tengo muy bajo caudal y por lo tanto voy a tener un delta T muy dilatado y los radiadores no van a calentar lo que deben calentar. ¿Estamos? Esto después, si quieren, lo volvemos a repasar, pero esa es la idea. Entonces, con una bombita UPS 2580, vos fíjate que este caudal de 5.200 litros hora, estamos más o menos acá, 5.200 litros hora, me permite vencer una resistencia de 3,5 metros de columna de agua. 4,5 dice acá, no, es 3,5, ¿sí? Acá lo vamos a corregir. Entonces, ¿cómo consigo el caudal? El caudal es la cantidad de calorías dividido el delta T con el que estoy trabajando. Eso me da el caudal. Y la contrapresión, si es que, acá tenés cómo calcular el caudal. Q dividido delta T. 20.000 kilocalorías hora dividido 20 grados me da 1.000 litros hora. Si yo quiero trabajar 20.000 calorías hora con un delta T de 10 grados, y voy a tener acá 2.000 litros hora de caudal. ¿Estamos? No. Ahora, ¿cómo consideramos ahora? Ahora ya tenemos el caudal. ¿Cómo consideramos qué pérdida de carga tenemos en una instalación? Y bueno, es muy fácil. Aquí, esta sería la fórmula. La contrapresión sería 2 veces, porque es ida y vuelta el caño, alimentación y retorno, la cantidad de metros de caño que yo tengo hasta el último de los radiadores o del último circuito de piso radiante y por la pérdida de carga en metros de columna de agua por metro. Ahora, para no complicarnos tanto la vida, y acá terminamos, si nosotros dimensionamos la instalación con las tablas que hemos dado respecto de sección de caño en función de cantidad de radiadores, y bueno, podemos estar seguros que vamos a tener una pérdida de carga del orden de los 3 a 3,5 metros de columna de agua. ¿Por qué? Porque la pérdida de carga depende del caudal con respecto a la sección de la cañería. Si yo respeto las tablas que dimos para saber con cuántas secciones, a cuántas secciones de radiador puedo alimentar con un caño de 16 o de 20 o de 25 o de 32,
ya estoy respetando una pérdida de carga del orden de los 3 a 3,5 metros de columna de agua para el sistema. ¿Estamos con esto? Muy bien, Pablito. ¿Hay algo más, che, que hayan preguntado? No. Entendieron todo, la verdad. No, pero muy completo. Esto es la primera vez que se da. No se le puede errar con los Bertani, está al horno, dice uno. Bueno, chicos, vamos a continuar el martes. El martes me gustaría terminar con esto. Lo que nos queda es bastante, por eso hoy no lo vamos a seguir. ¿Cómo son los esquemas? Todos estos esquemas de calefacción en los que se aplica la XP y también cuáles son los problemas que pueda tener la caldera XP y cuál es la posible solución. ¿Estamos? Muy bien, perfecto. Vamos a repasar un poquitito esto también para que quede claro porque nos va a alcanzar el tiempo. Y tengo ganas de adicionar, si es que alcanza el tiempo, lo que es un separador hidráulico en comparación a un intercambiador de placa de calor, que son dos elementos que aparentemente tienen la misma función, pero que tienen conceptos de funcionamiento totalmente distintos y que se aplican cuando queremos poner en paralelo varias calderas, ya sea calderas XP o calderas murales también. Esto obviamente hay que calcularlo muy concienzudamente, pero lo que me interesaría era darles un concepto como para que sepan que se puede hacer y en qué circunstancias o para cubrir qué necesidades. Muy bien. Bueno, llegó la hora de los agradecimientos. Muchas gracias a todos. José, ahí en la trinchera. La trinchera. Aguantando Donde me gusta los estar. sablazos de toda esta manga de alumnos que tenemos, aguantando los sablazos de las preguntas. Y Analía, que la verdad es que armar todo esto no es moco de vaca, como dicen. Clave, Anita, clave. Es clave. Muchísimas gracias a los dos, a Andrea, que está monitoreando todo esto, a Alan, Julie, qué sé yo, a todos los que hacen posible esto y a todos ustedes. Yo soy Pablo Bertani, Analía, Andrea Lambruschini, José Nini, todos somos el Club Peisa. Muchas gracias. Gracias Pablo, gracias José, gracias a todos por seguir sumándose y bueno, ya los dejamos listos para que puedan ir a ver el partido, que ahí ya alguien dijo que está entrando el equipo a la cancha, así que bueno, nos vemos el martes y que tengan muy buen fin de semana. Just one